La mañana del sábado en el barrio de La Florida, en Santiago de Chile, el sol se filtraba a través de las persianas entreabiertas del departamento de los Morales, tiñendo de dorado el desorden habitual de la sala. El aroma del café recién colado se mezclaba con el de las empanadas que doña Rosa, la vecina de al lado, había traído como siempre para compartir en la junta de padres del colegio. Era uno de esos días en que el aire fresco de la precordillera bajaba hasta el valle, trayendo un viento suave que hacía crujir las hojas de los boldos en el patio compartido. Javier Morales, de 38 años, se ajustaba la corbata frente al espejo del pasillo, sintiendo el peso de la rutina sobre sus hombros anchos, marcados por años de trabajo en la construcción. Javier era un hombre de pocas palabras, con la piel curtida por el sol y las manos callosas que delataban su esfuerzo diario como supervisor en una obra en el centro de la ciudad. Su matrimonio con Carla, su esposa desde la universidad, había sido el ancla de su vida. 16 años juntos, 2 hijos que eran su orgullo. Carla, con su cabello castaño recogido en una cola desordenada y sus ojos verdes que siempre parecían buscar algo más, preparaba el mate en la cocina mientras charlaba con las otras madres. Era maestra en el mismo colegio de los niños, y su calidez natural la convertía en el centro de cualquier reunión. Pero últimamente, Javier notaba en ella una distancia sutil, como si el cansancio de la maternidad y el trabajo la hubiera erosionado por dentro. «Mamá, ¿puedo llevar mi pelota al colegio?», preguntó Mateo, el hijo menor de 6 años, irrumpiendo en la sala con su uniforme impecable, los zapatos lustrados por Carla la noche anterior. Su hermano mayor, Nicolás, de 10, ya estaba sentado en el sofá jugando con su tablet ajeno al bullicio. «Claro, mi amor, pero no la uses en el patio o te la quitan otra vez», respondió Carla, sonriendo mientras vertía el mate en las tazas para los invitados. La junta de padres era un ritual mensual. Una docena de familias reunidas en el auditorio del Colegio San Ignacio, discutiendo presupuestos para excursiones, mejoras en el recreo y las notas de fin de trimestre. Javier siempre llegaba tarde, excusándose con el tráfico de la costanera, pero hoy se había esforzado por estar puntual. El departamento bullía de vida. Doña Rosa, una viuda de 60 y tantos con el delantal floreado, ayudaba a Carla a disponer las empanadas en una bandeja. «Estos niños crecen tan rápido, ¿no? Nicolás ya parece un hombrecito», dijo guiñando un ojo a Javier, quien asintió con una sonrisa forzada. En su mente, repasaba la noche anterior. Había llegado tarde de nuevo, con el olor a cerveza de la fonda con los compañeros de trabajo. Carla no había dicho nada, solo lo miró con esa expresión resignada que lo hacía sentir culpable sin saber por qué. Salieron en el auto familiar, un viejo Toyota que Javier mantenía impecable pese a los rasguños de los niños. El trayecto hasta el colegio, en el corazón de La Florida, duró 20 minutos bajo un cielo despejado, con el cerro Pánul asomando al fondo como un guardián silencioso. Mateo parloteaba sin parar sobre su partido de fútbol del recreo, mientras Nicolás, con auriculares puestos, ignoraba el mundo. Carla, en el asiento del copiloto, revisaba su agenda. «No olvides que hoy hablamos de la kermés, Javier. Necesitamos voluntarios para el puesto de choripanes». «Claro, yo me apunto», murmuró él, aunque su mente divagaba hacia el hotel en Providencia donde había pasado la tarde del viernes. No era nada grave, se repetía, solo una charla con Andrea, la contadora de la obra, para arreglar papeles. Pero el roce accidental de sus manos, la risa compartida en el lobby, eran detalles que lo inquietaban ahora, bajo la luz cruda del día. El auditorio del colegio estaba lleno cuando llegaron, sillas plegables alineadas en filas, el olor a madera pulida y crayones flotando en el aire. Las madres charlaban en grupos, los padres se agrupaban cerca de la entrada y los niños correteaban por los pasillos laterales. Javier saludó a Roberto, un compañero de trabajo cuya hija iba al mismo curso, y se acomodaron en la tercera fila. Carla se sentó al lado de él, con Mateo en su regazo, mientras Nicolás se unía a un grupo de amigos cerca del escenario. La directora, la señora López,
Una mujer enérgica de 50 años con gafas de montura gruesa abrió la reunión con su habitual discurso sobre valores familiares y el rol de la comunidad. Hoy queremos celebrar lo que nos une, nuestras familias, dijo mientras proyectaba fotos de excursiones pasadas en la pantalla. El público aplaudió y Javier sintió un nudo en el estómago. Miró a Carla, quien asentía con interés, pero sus ojos parecían perdidos. De pronto el micrófono se pasó a los niños para un momento de compartir, una actividad que fomentaba la expresión infantil. Mateo, siempre el más extrovertido, levantó la mano con entusiasmo. La señora López lo invitó al escenario y el pequeño subió trotando, su carita iluminada por las luces. «Hola a todos», dijo con voz chillona, agarrando el micrófono con ambas manos. «Ayer jugamos en el recreo y mi papá es el mejor, pero...» Hizo una pausa, frunciendo el ceño como si recordara algo importante. «Papá estuvo en el hotel con otra mamá». «Sí, la vi en la tele, porque papá dejó el teléfono y salía en una foto». Estaban riendo. El silencio cayó como una losa. Javier sintió que el mundo se detenía. El auditorio, con sus 30 pares de ojos clavados en el escenario, se llenó de murmullos que crecían como un zumbido. Carla se puso rígida a su lado, su mano apretando el brazo de la silla hasta que los nudillos blanquearon. Mateo, ajeno a todo, sonreía ampliamente, esperando aplausos por su anécdota. Roberto lo miró de reojo, arqueando una ceja, y doña Rosa soltó un jadeo ahogado desde la fila de atrás. Javier intentó levantarse, pero sus piernas no respondían. El calor subía por su cuello, y el sudor perlaba su frente, pese al aire fresco que entraba por las ventanas abiertas. ¿Cómo? El teléfono. Había olvidado borrar esa foto que Andrea le mandó como broma, un selfie inocente en el lobby del hotel después de la reunión. Mateo debió haberlo visto mientras jugaba con el aparato en casa. Era un error tonto, un desliz sin intención, pero ahora resonaba en el auditorio como una bomba. La señora López, recuperando la compostura, tomó suavemente el micrófono. «Gracias, Mateo. Qué historia tan... divertida. Vamos a continuar con el siguiente niño». Pero el daño estaba hecho. Carla se giró hacia Javier, sus ojos llenos de una mezcla de incredulidad y dolor que lo atravesó como un cuchillo. «Explícame esto ahora», susurró, su voz temblando. Él abrió la boca, pero las palabras se atascaron. El viento de la precordillera parecía haber entrado al auditorio, enfriando el ambiente, mientras los murmullos se convertían en susurros acusadores. Javier Morales, el padre ejemplar, el esposo dedicado, acababa de ver su mundo resquebrajarse por la inocencia de su hijo. Y lo peor era que ni siquiera había empezado a desmoronarse del todo. El auditorio parecía encogerse sobre Javier, mientras los murmullos se extendían como ondas en un estanque revuelto. El sol de la mañana, que antes entraba radiante por las altas ventanas del colegio, ahora se sentía abrasador, proyectando sombras alargadas sobre las filas de sillas. Carla se levantó de golpe, su rostro pálido como la cal de las paredes, y tomó a Mateo de la mano con una brusquedad que hizo que el niño parpadeara confundido. «Vamos a casa», dijo ella, su voz un hilo tenso que cortaba el aire. Javier la siguió, sintiendo las miradas como agujas en la nuca, las madres intercambiando gestos de sorpresa, los padres conteniendo risas ahogadas, y la señora López intentando retomar el control con un carraspeo nervioso. El trayecto de regreso fue un silencio espeso, roto solo por el zumbido del motor del Toyota y el ocasional comentario inocente de Mateo sobre lo divertido que había sido subir al escenario. «Papá, ¿por qué todos se callaron? ¿Hice algo malo?», preguntó el pequeño desde el asiento trasero, balanceando sus piernas. Nicolás, con los auriculares puestos, fingía no oír nada, pero sus dedos apretaban la tablet con más fuerza de lo habitual. Javier miró por el retrovisor, el cerro Panul ahora nublado por una bruma ligera que bajaba de la cordillera, como si el clima mismo conspirara para oscurecer el día. «No, hijo, no hiciste nada malo», murmuró, pero su voz salió ronca, estrangulada por el nudo en la garganta. Carla no lo miró ni una vez. Sus manos,
usualmente relajadas sobre el regazo, se retorcían el borde de la blusa, y Javier podía oler el leve aroma a jazmín de su perfume, mezclado ahora con el sudor del desconcierto. Llegaron al departamento en la Florida justo cuando el viento precordillerano arreciaba, haciendo que las hojas de los boldos en el patio giraran en remolinos. Doña Rosa, que había salido antes de la junta, los esperaba en la puerta con una expresión de preocupación que no disimulaba la curiosidad. «Ay, Carla, ¿qué pasó?» Vi las caras. Empezó, pero Carla la cortó con un gesto seco. «Luego te cuento, Rosa. Gracias por las empanadas», dijo entrando con los niños a rastras. Javier cerró la puerta tras de sí, el clic del cerrojo resonando como un veredicto. La sala, aún con el desorden de la mañana, tazas de mate a medio terminar, la pelota de Mateo en el suelo, se sentía de pronto claustrofóbica. Carla dejó a los niños en su habitación con una excusa sobre dibujar y se giró hacia Javier en la cocina, cruzando los brazos como una barrera. Sus ojos verdes, que él tanto amaba, ahora brillaban con lágrimas contenidas y una furia contenida. ¿Qué carajo fue eso, Javier? ¿En un hotel con otra mamá? ¿Quién es esa mujer? Dime la verdad, por Dios. Él se pasó una mano por el cabello corto por el calor del día, y se apoyó en la encimera de granito gastado. El aroma del café se había disipado, dejando solo el olor metálico del fregadero. Carla, es un malentendido. Mateo vio una foto en mi teléfono, pero no es lo que piensas. Era Andrea, la contadora de la obra en Providencia. Tuvimos una reunión el viernes para revisar facturas, nada más. Ella me mandó un selfie tonto desde el lobby, riendo porque se nos había caído un café encima. Lo borré, o creí que lo había borrado. El enano debió cacharlo mientras jugaba. Carla soltó una risa amarga, seca como el viento que azotaba las ventanas. Un selfie en un hotel. ¿Y por qué no me lo dijiste? Llegaste tarde, oliendo a cerveza y ni una palabra. ¿Cuántas veces, Javier? ¿Cuántas reuniones has tenido que no me cuentas? Sus palabras salían atropelladas, cargadas del peso de años de silencios acumulados. Javier sintió el pinchazo de la culpa, porque sí, había algo más. No infidelidad física, pero sí esa chispa de atención que Andrea le daba, algo que Carla no le había dado en meses. El trabajo lo absorbía. Las noches en la fonda con los compañeros eran su escape, pero ¿era eso excusa? Intentó acercarse, pero ella retrocedió un paso, chocando con la mesa. «No me toques. ¿Sabes lo que sentía ya?» Todos mirándonos, susurrando. La señora López me miró como si yo fuera la tonta cornuda. Y Mateo. Dios, mi hijo soltando eso frente a todos, sin saber que nos estaba destrozando. Una lágrima escapó por fin, rodando por su mejilla, y Javier sintió que su propio pecho se contraía. Quería abrazarla, borrar el error con palabras, pero el teléfono vibró en su bolsillo. Un mensaje de Roberto, su compañero. «Oye, weón, ¿qué onda con lo del hotel? ¿Todo bien en casa?» El chisme ya corría por el barrio, como el viento que traía el rumor de los vecinos. «Te juro que no pasó nada», insistió él bajando la voz para que los niños no oyeran. «Andrea es casada, tiene 2 hijos. Solo trabajo, Carla. Pero admito que he estado distante. El estrés de la obra, las deudas con el colegio. No te he dado lo que mereces. Déjame arreglarlo». Ella lo miró, buscando en sus ojos la verdad que siempre había encontrado antes. Doña Rosa llamó desde la puerta, ofreciendo un mate para calmar los ánimos, y Carla, exhausta, asintió. La vecina entró con su delantal floreado, sirviendo la infusión caliente en la sala, mientras los niños jugaban ajenos en la habitación. Sentados en el sofá, con el vapor del mate subiendo como niebla, Carla habló por fin de su lado. «Yo también estoy cansada, Javier. El colegio, las clases, los niños. Siento que soy solo una máquina. Pero esto me duele porque confirma mis miedos. Si no confiamos, ¿qué nos queda?» Sus palabras eran un puente frágil, y Javier lo tomó prometiendo transparencia. Mostrarle el teléfono, llamar a Andrea para aclarar. La tarde avanzaba, el sol bajando detrás de los edificios de la Florida, tiñendo el cielo de un naranja melancólico. Mateo irrumpió entonces con un dibujo en la mano,
una familia sonriente bajo un sol gigante. «Mira, mamá, somos nosotros felices. ¿Por qué estabas triste?» Carla lo abrazó fuerte, besando su cabeza. «Ya pasó, mi amor. Todo va a estar bien». Pero en sus ojos, Javier vio la duda persistente, el obstáculo que ahora debían superar juntos. El viento amainó, dejando un silencio reflexivo en el departamento, mientras él se daba cuenta de que el verdadero desafío no era el chisme del barrio, sino reconstruir la confianza que su descuido había erosionado. Mañana sería otro día, con la obra esperando y las miradas de los vecinos, pero por primera vez en meses sintió un atisbo de determinación. No perdería su familia por un error tonto. Sin embargo, el teléfono vibró de nuevo. Esta vez, un mensaje de Andrea. «Escuché lo que pasó. ¿Estás bien? ¿Hablamos?» Javier lo borró sin leerlo del todo, pero el eco de la tentación lingered en el aire, como el aroma persistente del mate. La noche cayó sobre la Florida como una manta pesada, con el cielo nublado por la contaminación que se acumulaba en el valle del Mapocho, tiñendo las luces de los postes de un amarillo opaco. Javier Morales no podía dormir. El departamento estaba en silencio, roto solo por el ronquido ocasional de Mateo en la habitación contigua y el tic-tac del reloj de pared en la sala. Un regalo de la boda que ahora parecía burlarse de él. Carla se había acostado de espaldas, su cuerpo rígido bajo las sábanas, como una frontera invisible que Javier no se atrevió a cruzar. El aroma del mate de la tarde aún perduraba en su ropa, mezclado con el sudor de una discusión que no había terminado del todo. Se levantó con cuidado, evitando que las tablas del piso crujieran, y se dirigió a la cocina. El viento precordillerano había cesado, dejando un aire quieto y cargado de humedad que se colaba por las rendijas de las ventanas. Encendió una luz tenue y preparó un café solo, negro como sus pensamientos. El teléfono, cargando en la encimera, lo tentaba. Había borrado el mensaje de Andrea, pero sabía que no bastaba. Mañana era lunes, y la obra en Providencia lo esperaba. Andamios elevados bajo el sol matutino, el ruido de las taladros y las órdenes gritadas a los obreros. ¿Cómo enfrentaría a Roberto, que ya debía estar chismeando en el grupo de WhatsApp de los padres? El barrio era así, un laberinto de casas adosadas donde las noticias volaban más rápido que el metro en hora punta. A las 6 de la mañana, el despertador sonó como un martillo en su cabeza. Javier se vistió en la penumbra, poniéndose la camiseta de trabajo manchada de cemento y los jeans resistentes. Carla se removió en la cama, pero no abrió los ojos. «Voy a la obra», murmuró él desde la puerta, pero ella no respondió. Mateo y Nicolás aún dormían, sus respiraciones suaves, un recordatorio de lo que estaba en juego. Bajó las escaleras del edificio, el aire fresco del amanecer golpeándolo como una bofetada. El cerro Panul se recortaba contra el horizonte rosado, pero Javier no lo notó. Su mente estaba en el hotel, en esa foto inocente que había detonado todo. El trayecto en bus hasta Providencia fue un tormento. El Transantiago estaba abarrotado, con el olor a lociones baratas y café para llevar flotando en el aire. Javier se apoyó en una barra, mirando por la ventana cómo los barrios de Santiago despertaban. Vendedores ambulantes en la Plaza Italia, el humo de las panaderías en Bellavista. Su teléfono vibró. Un mensaje de Roberto. «Weón, ayer fue heavy. ¿Todo piola con Carla? La gente habla en el colegio». Javier lo leyó 2 veces, sintiendo el calor subir por su cuello. Respondió seco: «Malentendido, no hay drama». Pero el nudo en el estómago no se deshacía. Andrea estaría en la oficina temporal de la obra con su laptop y sus pilas de facturas. ¿Le diría algo o fingiría normalidad? Llegó a la obra con el sol ya alto, el calor del mediodía haciendo que el asfalto ondulara como agua. Los obreros descargaban materiales, el polvo levantándose en nubes que irritaban la garganta. Roberto lo saludó desde un andamio, con una sonrisa ladeada que delataba la curiosidad. «Javier, ¿qué onda con lo del hotel? ¿La contadora esa?», preguntó bajito mientras le pasaba un casco. Javier apretó los dientes, ajustándose el arnés. «Ya te dije, nada.
El pendejo de mi hijo vio una foto y la soltó en la junta. Punto final. Roberto rió por lo bajo, palmeando su hombro. Mira, si necesitas hablar, aquí estoy. Pero cuídate, que el barrio es chiquitito. Mi mujer ya me preguntó si eras de los que andan sueltos. El trabajo lo distrajo por un rato, supervisando la colocación de vigas, gritando instrucciones sobre seguridad, el sudor empapando su camisa. Pero a la hora del almuerzo, en la sombra de un contenedor, Andrea se acercó con una carpeta en la mano. Era una mujer de 35, con el cabello negro recogido en una trenza práctica y gafas que enmarcaban ojos castaños llenos de empatía. Vestía jeans y una blusa sencilla, nada que delatara coqueteo, pero Javier recordó la risa en el lobby, el roce de sus dedos al pasar el azúcar. «Javier, oí lo que pasó en el colegio de tus hijos», dijo ella, sentándose a su lado en una caja de madera, ofreciéndole un sándwich de la fonda cercana. «¿Estás bien? Esa foto fue una broma, lo sabes. Nunca quise causar problemas». Él tomó el sándwich, pero no comió. El sol pegaba fuerte, haciendo que el metal de la obra chirriara con el calor. «No es tu culpa, Andrea. Fui yo el idiota que no borró nada. Carla está furiosa y el chisme ya corre. Anoche prometí arreglarlo, pero no sé si me cree». Ella asintió mordiendo su propio sándwich, el crujido del pan rompiendo el silencio. «Mira, en mi casa pasó algo parecido hace años. Mi marido tardaba en el trabajo, y yo imaginaba lo peor. Terminamos en terapia de pareja, pero salimos más fuertes. Habla con ella, sé honesto. Y si necesitas, le explico yo misma lo de la reunión. Era solo papeles, Javier. Tú eres un buen tipo. No dejes que un error te defina». Sus palabras fueron un bálsamo inesperado, pero también un recordatorio de su propia fragilidad. Andrea no era la tentación que Carla temía. Era solo una colega que lo hacía sentir valorado en un mundo de polvo y deadlines. Terminaron de comer en silencio, el viento caliente trayendo el aroma de tierra removida y asfalto caliente. Javier sintió un atisbo de gratitud. El apoyo de Roberto, ahora el de Andrea, le mostraban que no estaba solo, pero también que debía cambiar. No más escapadas a la fonda solo para evitar la rutina en casa. Necesitaba invertir en Carla, en ellos. De regreso en el bus esa tarde, el tráfico en la autopista central era un caos de bocinas y humo de escape. Javier llamó a doña Rosa desde una parada, su voz ronca por el polvo. «Rosa, ¿cómo está Carla? ¿Le dijiste algo?» La vecina, con su tono maternal de siempre, respondió desde su cocina, donde el olor a cazuela hervía al fondo. «Está preparando la cena, pero se ve triste, hijo. Mateo preguntó por ti y Nicolás anda callado. Venid a comer mañana, que una sopa de maní arregla muchas cosas. Y cuéntale todo, no dejes que el orgullo gane». Llegó al departamento al atardecer, el sol tiñendo los edificios de un rojo sangre que reflejaba su ansiedad. Carla estaba en la sala, corrigiendo exámenes bajo la luz de una lámpara, los niños haciendo tareas en la mesa. Mateo corrió a abrazarlo, su carita sucia de crayones. «Papá, ¿trajiste algo del trabajo?» Javier lo levantó besando su frente, el peso del día disipándose un poco. Nicolás lo miró de reojo, con esa seriedad prematura de los 10 años. «Hola», dijo solo, volviendo a su cuaderno. Carla levantó la vista, sus ojos verdes suavizados por el cansancio. «Llegaste temprano», comentó sin acritud, pero con una pregunta implícita. Él se acercó sentándose a su lado y sacó el teléfono. «Mira, te muestro todo. Llamé a Andrea hoy. Quiere hablar contigo si hace falta. Fue un error mío, Carla, pero te prometo que no volverá a pasar. Vamos a terapia o lo que sea, no quiero perdernos». Ella tomó el teléfono revisando los mensajes borrados, su expresión pasando de la duda a una resignación tentativa. El aroma de la cena, arroz con pollo, el plato favorito de los niños, llenaba el aire, y por primera vez en días el departamento se sintió como un refugio. Mateo irrumpió con un dibujo nuevo. Ellos 4 en un parque tomados de la mano. «Mira, papá, sin hoteles raros», dijo riendo, ajeno al drama.
Javier rió también, abrazando a su familia, pero en el fondo sabía que el obstáculo mayor era el tiempo. Reconstruir la confianza paso a paso, mientras el barrio susurraba y el trabajo presionaba. El viento precordillerano volvió a soplar suave esa noche, trayendo promesas de un mañana menos tormentoso. Pero Javier se durmió con la certeza de que el verdadero crecimiento vendría de enfrentar sus demonios, no de esconderlos. Mañana, la obra esperaría, pero su hogar era la prioridad. Los días siguientes transcurrieron en la Florida como un río turbio, con el sol de noviembre calentando las calles empedradas y el humo de las parrillas vecinas flotando en el aire saturado de fin de semana. Javier Morales se despertaba antes del alba, el departamento aún envuelto en la penumbra, con el aroma a pan fresco de la panadería de la esquina colándose por la ventana entreabierta. Había dejado de ir a la fonda después del trabajo. En cambio, compraba empanadas en el mercado de la Florida y llegaba a casa con las manos llenas, como un gesto silencioso de redención. Carla lo notaba, pero su mirada seguía teñida de esa sombra de desconfianza, como las nubes que a veces bajaban de la precordillera, oscureciendo el cerro Pánul al atardecer. El lunes en el colegio fue el primer golpe real. Nicolás llegó del recreo con la cabeza gacha, su mochila arrastrando por el suelo del patio compartido. «Papá, los niños me preguntan por lo del hotel», dijo en voz baja, mientras Javier lo ayudaba con la tarea en la mesa de la cocina. El niño de 10 años, con sus ojos oscuros heredados de Carla, evitaba mirarlo directamente, y Javier sintió un pinchazo en el pecho, como si el cemento de la obra se hubiera endurecido en su interior. «Diles que fue un error, hijo. Nada más. Y no dejes que te molesten», respondió revolviéndole el cabello con una mano callosa, pero sabía que las palabras no bastaban. El chisme había mutado. Ya no era solo la foto, sino versiones exageradas que circulaban en los grupos de WhatsApp de las madres, pintando a Javier como el típico infiel de barrio, que andaba con la contadora en moteles de Providencia. Carla, corrigiendo exámenes en el sofá esa noche, no pudo contenerlo más. El viento suave traía el eco de una radio vecina, tocando cumbia rebajada que contrastaba con la tensión en el aire. Hoy en el profesorado, la señora López me miró raro, y una mamá, la de la Lucía, me preguntó si todo estaba bien en casa. «¿Ves lo que has hecho, Javier? No solo nos duele a nosotros, está envenenando todo», dijo ella, su voz quebrándose como el cristal de una botella rota. Sus ojos verdes, hinchados por noches de insomnio, lo acusaban sin piedad. Mateo jugaba en el piso con bloques de madera, ajeno, construyendo una torre que se derrumbaba una y otra vez, un espejo involuntario de su familia. Javier se sentó a su lado, el sofá hundiéndose bajo su peso. El aroma de la cazuela de doña Rosa, que ella había traído esa tarde como ofrenda de paz, aún flotaba en la sala, pero no calmaba el nudo en su garganta. «Lo sé, Carla, por eso llamé a la terapeuta que recomendó Roberto. Tenemos cita el viernes, los dos. Y hoy hablé con Andrea. Le pedí que no me mande más mensajes, ni fotos, ni nada. Fue honesto. Solo trabajo, pero admito que disfruté esa atención. Estaba ciego, egoísta. Tú mereces más que un marido que se escapa a cervezas para no enfrentar el cansancio». Sus palabras salían torpes, marcadas por el acento santiaguino que se endurecía con la emoción, pero eran sinceras, nacidas de noches en vela repasando cada error. Ella lo miró dudando, y por un momento Javier vio el destello de la Carla de la universidad, la que reía en las fondas de Ñuñoa con mates compartidos. «No sé si puedo creerlo tan rápido. Siento que todos nos juzgan. El barrio, el colegio, hasta doña Rosa con sus consejos de arréglenlo antes de que sea tarde. Y yo también fallé, Javier. Me cerré, dejé que el estrés me ganara. Pero esto duele como si me hubieran clavado un cuchillo». Una lágrima rodó por su mejilla y él instintivamente extendió la mano. Esta vez ella no se apartó. Sus dedos se entrelazaron, fríos y temblorosos, un puente frágil sobre el abismo. El apoyo vino de donde menos lo esperaba. Al día siguiente, en la obra de Providencia, el sol pegaba como un yunque, levantando polvo que se pegaba a la piel sudada.
Roberto lo arrinconó durante el descanso, bajo la sombra de un andamio, con un termo de café en la mano. «Weón, no seas boludo». Mi mujer pasó por lo mismo, un rumor tonto, y casi nos separamos. Llévala a caminar por el parque metropolitano o a comer 11 en el centro. Muéstrale que vales la pena, dijo, palmeando su espalda con la camaradería de años compartiendo turnos. Javier asintió, sintiendo un alivio inesperado. El trabajo, con su ruido de martillos y radios sintonizadas en fútbol chileno, era su ancla, pero los amigos le recordaban que la vida no era solo cemento y deadlines. Andrea, manteniendo distancia, le dejó una nota en la carpeta de facturas. «Suerte con todo. Si necesitas que hable con tu esposa, avísame. Cuídate». Era un gesto profesional, sin coqueteo, que Javier guardó como prueba de su cambio. De regreso en el Transantiago esa tarde, con el tráfico enredado en la Alameda y el olor a churros de los vendedores ambulantes, filtrándose por las ventanas, llamó a Carla desde el bus. «Traigo ingredientes para hacer tallarines con Carla esta noche. ¿Me esperas?», preguntó, su voz ronca por el polvo. Ella rió suavemente, un sonido que lo calentó más que el sol poniente. «Sí, pero no quemes la olla como la vez pasada». La cena fue un pequeño triunfo. Los niños parloteaban sobre el colegio, Mateo contando cómo había ganado un partido en el recreo, su risa llenando la cocina iluminada por la luz amarilla de la bombilla. Nicolás, más reservado, compartió un dibujo de la familia en la cordillera con el cerro Panul nevado de fondo. Doña Rosa pasó de visita, trayendo un postre de manjar con sus anécdotas de juventud. «Mi marido y yo tuvimos broncas peores, pero el amor se arregla con tiempo y honestidad, no con orgullo». Su delantal floreado y su sonrisa arrugada eran un bálsamo, recordándoles que el barrio, pese a los chismes, también ofrecía raíces, pero el obstáculo no desapareció. El jueves Carla recibió un mensaje de una madre del colegio, una captura de pantalla de un grupo donde se especulaba sobre la aventura de Javier en el hotel. Lo mostró a Javier esa noche, el teléfono temblando en su mano, mientras el viento precordillerano aullaba fuera, haciendo vibrar las persianas. «Mira esto. Dicen que te vieron con ella en el lobby, riendo como novios. ¿Cuánto más, Javier? ¿Voy a tener que defenderte yo sola?» Su voz era un torbellino de dolor y rabia, y él sintió el peso de su propia negligencia como una viga caída. Se arrodilló frente a ella, el piso frío contra sus rodillas, y tomó sus manos. «Te juro por los niños que no hay nada. Mañana en terapia lo aclaramos todo. Y si hace falta, voy al colegio y lo explico yo mismo. He cambiado, Carla. No más secretos, no más distancias. Tú y los chicos sois mi todo». Ella lloró entonces, un llanto catártico que rompió el silencio, y lo abrazó por primera vez en días. El aroma de su cabello a champú de manzana lo envolvió como un hogar recuperado. Mateo y Nicolás, espiando desde la puerta, sonrieron aliviados, ajenos a la profundidad del drama. Esa noche, mientras el departamento se aquietaba bajo un cielo estrellado, salpicado de luces de la ciudad, Javier se durmió con Carla a su lado, su respiración sincronizada con la suya. El chisme persistía, como el polvo en la obra, pero por primera vez sintió que podían barrerlo juntos. Mañana traería la terapia, las miradas del barrio, pero también la promesa de crecimiento, de un hombre que había aprendido a priorizar el amor sobre el escape. El viento amainó, dejando un silencio esperanzador, aunque Javier sabía que la verdadera prueba aún pendía, como un andamio inestable en la brisa. El viernes amaneció gris en la Florida, con una garúa fina que caía del cielo nublado, empapando las veredas empedradas y haciendo que el aire oliera a tierra húmeda y asfalto mojado. Javier Morales se miró en el espejo del baño, afeitándose con cuidado, el vapor del agua caliente empañando el vidrio como sus dudas persistentes. Habían pasado 4 días desde la cena reconciliadora, pero el peso del chisme aún colgaba en el departamento, invisible como la niebla que bajaba de la precordillera. Carla ya estaba en la cocina, preparando el desayuno. Pan con palta y huevos revueltos, el aroma reconfortante contrastando con la tensión que aún flotaba entre ellos. Mateo correteaba alrededor de la mesa,
con su uniforme arrugado, mientras Nicolás comía en silencio, sus ojos fijos en el plato. «Hoy es el día de la terapeuta, ¿verdad?», preguntó Carla sirviendo el café en la taza de Javier, su voz neutra, pero con un matiz de esperanza frágil. Sus ojos verdes, menos hinchados ahora, lo miraban con una mezcla de expectativa y reserva. Él asintió, tomando la taza caliente entre sus manos callosas. «Sí, a las 10 en el centro. Roberto me dijo que es buena, que ayudó a su cuñada con algo parecido. Vamos juntos, como prometí». Javier se acercó, rozando su hombro con un beso breve en la sien. Ella no se apartó, un pequeño progreso que lo llenó de alivio. Los niños, ajenos al subtexto, parloteaban sobre el recreo. Mateo queriendo jugar fútbol pese a la lluvia. Nicolás mencionando un proyecto de ciencias sobre el cerro Pánul. Salieron en el Toyota bajo la garúa, el limpiaparabrisas chirriando rítmicamente mientras serpenteaban por las calles de la Florida hacia el centro de Santiago. El tráfico en la autopista central era un río lento de autos salpicados de agua, con el olor a escape y tierra mojada filtrándose por las ventanillas. Carla revisaba su teléfono, y Javier notó cómo fruncía el ceño ante un mensaje. «Es la mamá de la Lucía otra vez», dijo ella, exhalando, preguntando si todo está bien con esa falsa preocupación. El grupo del colegio es un nido de víboras. Él apretó el volante, sintiendo el resbalón del cuero húmedo. «Ignóralas. Hoy aclaramos todo, y si hace falta, voy mañana al colegio y lo explico. No más esconderse». Sus palabras eran firmes, nacidas de las noches en vela donde había repasado su vida, el trabajo absorbente, las escapadas a la fonda como válvula de escape, la distancia que había crecido entre él y Carla como maleza en una obra abandonada. Ella guardó el teléfono, mirando por la ventana cómo los edificios de Ñuñoa daban paso al bullicio de Providencia, con sus cafés empañados y peatones apresurados bajo paraguas. La terapeuta, la doctora Elena Vargas, tenía un consultorio modesto en un edificio viejo de la Alameda, con paredes blancas y un sofá mullido que olía a tela limpia. Era una mujer de 50, con el cabello gris recogido y una voz calmada que invitaba a la confianza. «Bienvenidos. Cuéntenme qué los trae aquí», dijo, sentándose frente a ellos, su pluma lista sobre un cuaderno. Carla empezó, su voz temblando al principio. El shock en la junta, la foto inocente que Mateo había visto, el dolor de los chismes que se extendían como reguero de pólvora por el barrio. «Siento que todos nos miran, doctora, como si yo fuera la tonta que no se da cuenta. Y Javier, él admite que disfrutó esa atención, pero ¿y si pasa de nuevo?» Sus manos se retorcían en el regazo, las uñas pintadas de un rojo desvaído por el estrés. Javier intervino, su acento santiaguino marcado por la emoción. «Fui un idiota, doctora. El trabajo me come vivo y en vez de hablar con Carla, busqué escapes tontos. La foto con Andrea fue un error, nada más, pero no borrarla fue peor. Prometo cambiar. No más secretos, más tiempo en casa. Ya le pedí a mi jefa un ajuste de horario». La terapeuta asintió, guiándolos en una conversación que sacó a flote resentimientos acumulados. El cansancio de Carla como maestra, las deudas del colegio que Javier cargaba solo, la rutina que había erosionado su intimidad como la lluvia al cemento. «Esto no se arregla en una sesión», dijo la doctora al final asignando tareas. Fechas semanales para ellos solos, como un 11 en el parque forestal, y comunicación abierta sobre el trabajo. Pero el apoyo mutuo es clave. Carla, tú también debes expresar tus miedos sin asumir lo peor. Javier, sé consistente. El chisme del barrio duele, pero es temporal. Lo que construyan aquí perdura. Salieron del consultorio bajo un sol tímido que rompía las nubes, el aire fresco trayendo el aroma de castaños asados de un carrito cercano. En el auto de regreso, Carla tomó la mano de Javier sobre la palanca de cambios. «Gracias por venir. Siento que... podemos intentarlo de verdad», murmuró, y él sonrió, el nudo en el pecho aflojándose por primera vez en semanas. El sábado trajo sol pleno, y Javier decidió enfrentar el obstáculo mayor, el colegio. La junta de padres extraordinaria
estaba convocada en el auditorio, con la excusa de discutir la kermesse, pero todos sabían que el elefante en la habitación era el incidente. Llegaron en familia, el Toyota estacionado entre autos familiares, el patio del San Ignacio lleno de niños correteando bajo el boldo centenario. Doña Rosa los esperaba en la entrada, con su delantal floreado y una sonrisa alentadora. «Ánimo, hijos, la verdad siempre sale a flote», dijo, abrazando a Carla antes de unirse a las otras madres. El auditorio bullía de murmullos, las sillas crujiendo bajo el peso de las familias. La señora López abrió la reunión con su energía habitual, pero pronto cedió el micrófono a Javier, quien se levantó con el corazón latiéndole como un taladro en la obra. «Buenas tardes a todos», empezó, su voz ronca pero firme. «Sé por qué están aquí, y no voy a esquivar. Lo que dijo mi hijo Mateo fue un malentendido. Estuve en un hotel en Providencia por trabajo, con una colega revisando papeles, nada más. La foto que vio fue una broma tonta que borré, pero el enano la cachó. Me equivoqué al no contárselo a mi familia de inmediato, y lo lamento. Somos humanos, fallamos, pero estamos trabajando en ello. Terapia, más tiempo juntos. No soy perfecto, pero amo a mi esposa y mis hijos. Fin». El silencio inicial dio paso a aplausos dispersos, y Roberto, desde la fila de atrás, levantó el pulgar con una sonrisa. Carla, sentada a su lado con Mateo en el regazo, apretó su mano, sus ojos brillando con orgullo contenido. Una madre, la de la Lucía, se levantó después. «Gracias por aclarar, Javier. El barrio habla mucho, pero apoyamos a las familias que luchan». El chisme se disipó como la garúa de la mañana, dejando espacio para la planificación de la kermés, con Javier voluntariándose para los choripanes junto a Roberto. Esa noche, en el departamento, el viento precordillerano soplaba suave, trayendo el aroma de jazmines del patio. Cenaron asado preparado por Javier en la parrilla compartida, doña Rosa uniéndose con su sopa de maní como remate. Mateo contó su anécdota del recreo, riendo sin malicia, y Nicolás por fin sonrió, mostrando un dibujo de la familia en la kermés. Carla y Javier se miraron sobre la mesa, un entendimiento silencioso. El obstáculo había sido superado, no sin heridas, pero con el apoyo de amigos, vecinos y su propia determinación. En la cama esa noche, con el departamento en paz y el cerro Panul recortado contra las estrellas, Javier abrazó a Carla. «Gracias por no rendirte», susurró, besando su cuello. Ella se giró, sus labios encontrando los suyos en un beso profundo, el primero en meses, sin sombras. «Juntos, Javier». «Siempre», respondió, y el sueño los envolvió como una promesa renovada. Los meses siguientes trajeron cambios reales. Caminatas por el Cerro Santa Lucía, noches de mate en la sala sin distracciones, y sesiones de terapia que fortalecieron sus raíces. El barrio olvidó el chisme, reemplazándolo por anécdotas de la kermés exitosa, y Javier, en la obra, encontró equilibrio, rechazando invitaciones a la fonda por cenas familiares. Andrea se convirtió en una aliada distante, su rol estrictamente profesional. El crecimiento no fue lineal. Hubo discusiones, dudas residuales, pero cada obstáculo superado los unía más, transformando el error en una lección de honestidad y amor. En la Florida, bajo el sol eterno de Santiago, los Morales renacieron, no perfectos, pero enteros.